Historia. Reunidos hoy el día de aquí en la honorable Aula Magna Ernesto Álvarez Rosales de la Facultad de Ciencias Humanas, se procederá a presentar la siguiente y última actividad del evento. El foro entre experiencias, profesionalismo y legado consistirá en un diálogo con egresados de la carrera de Historia. Los invitados nos compartirán sus experiencias y sus competencias y sus proyectos emprendidos. Al final de la mesa de egresados se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. A continuación, se procederá a presentar a los invitados. Bueno, el primer invitado es el licenciado David Martínez Vázquez. Pertenece a la tercera generación de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Baja California. Egresó con la tesis Inicios Urbanos Residenciales de la sección segunda, dirigida por el maestro Juan Carlos Vargas Reyes. Obtuvo la mención honorífica como egresado de la licenciatura. Participó en los encuentros nacionales estudiantiles en Querétaro, Estado de Querétaro, en 2013, y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 2014. Participó en la exposición Nómadas de Barro, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 2013. Es miembro fundador del Departamento de Historia del Instituto México Europeo de Ciencias S.A. Con él investigó la línea de campo laboral de la historia corporativa. Ha publicado en el periódico Transición sobre problemas sociales y en la revista digital Cráneo Feliz sobre juegos de rol. Sus líneas de investigación son Historia Urbana de Mexicali, Juegos de Rol, Historia Corporativa y Movimientos Sociales en el siglo XX. Licenciado, bienvenido. El segundo invitado es el licenciado Arbeya Serravelo. Pertenece a la sexta generación de la licenciatura en Historia por la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Estudió la carrera de Historia entre los años 2014 y 2018. Realizó el protocolo de tesis a la defensa de la nación, el estado de guerra en Baja California, 1939-1945. Se desempeñó como docente en el Grupo Educativo 16 de septiembre en el año 2019, en nivel secundaria y preparatoria, impartiendo las asignaturas de Historia de México, Historia Universal, Formación Cívica y Ética, Geografía, Sociología, Filosofía, Economía y Estructura Socioeconómica de México. En el año 2020 obtuvo su plaza en el sistema educativo estatal. Se desempeñó como docente desde el 2021 al 2022 en la Escuela Secundaria General Estatal Emanchondo de Bustamante, número 31 de la ciudad de Tijuana. Actualmente radica en Mexicali y continúa en la docencia de la Secundaria General Estatal, número 18 Magisterio. Licenciado, bienvenido. El tercer invitado es el licenciado Sergio Manuel Andrade Cano, egresado de la séptima generación de la licenciatura en Historia por la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Se tituló para la tesis Del Surco al Boulevard, caída del algodón como motor del desarrollo en Mexicali, 1952-1964. Su asesora de tesis fue la doctora Heidi Anneli Zúñiga Amaya. Cuenta con un diplomado en Desarrollo de Estrategias Digitales de Aprendizaje por la Fundación Carlos Slim. Realizó los cursos MOOC, Literatura y Cultura Tradicional de México y la Historia de la Vida Cotidiana por la plataforma México X-Colmex. Por último, participó en el curso Publicar o Perecer y en el taller Fortalecimiento de la Investigación y la Publicación de Alto Impacto en Baja California, ambos del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. Licenciado, bienvenido. Por último, compañeros y compañeros, profesores y público en general, doy la más grata bienvenida al licenciado Martín Dorantes Regalado. Él es egresado de la tercera generación de Historia. Concursó para obtener una plaza en el sistema educativo estatal. Actualmente es docente en secundaria y se desempeña como docente impartiendo las
las asignaturas de Historia de México para segundo y tercer año. Licenciado, bienvenido. Estimados, es un gusto tenerlos hoy aquí reunidos en este evento. Agradezco que me hayan brindado su confianza para sentarme a dialogar con admirables personas como ustedes. Enhorabuena por los logros. Bueno, comienzo contigo, David. Cuéntanos, ¿qué le preguntarías en esta mesa de diálogo a un egresado como usted, licenciado? Y la primera pregunta con la que comienzo esta mesa es: ¿por qué historia y por qué estudiarlo? ¿Alguna vez te visualizaste como historiador? Bueno, pues al inicio yo quería estudiar arqueología, luego quería estudiar literatura y luego entendí que la historia era una ciencia maestra que podía abarcar esas dos variables, porque la historia es los procesos de cambio del pasado y por lo tanto son las experiencias humanas y te proporciona muy buenas herramientas de investigación y de razonar. O sea, sí me empecé a visualizar en la carrera como historiador, o sea, pero también visualicé que la historia no nomás es lo real, también es la ficción. O sea, que obras como Star Wars, Juego de Tronos, o sea, no se basan en la historia. Nuestra cultura está gran parte marcada por el pasado, no nos tenemos que limitar simplemente a la investigación real. O sea, de mucho se puede sacar novela histórica, hasta el caso de Bárbara hablado por Aguayo y bueno, Noemí. Entonces se puede sacar mucho. O sea, la historia es muy poderosa para la política, para la ficción, y puede tener más variables, hasta la cuestión de la historia corporativa. O sea, que las mismas empresas hagan sus propias investigaciones de cómo han ido. Ustedes, ya para finalizar, ustedes saben que Wells Fargo, el Banco de Estados Unidos, tienen historiadores trabajando dentro de la empresa en el área de archivos. O sea, da para mucho. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Arbel, ¿por qué decidiste estudiar historia? ¿Alguna vez te visualizaste como historiador? Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿O sin micrófono? Sí, la carrera es muy noble y cuando recién entré me di cuenta, vaya, el perfil de egreso que tiene muchos campos de aplicación. Yo soy el cliché total de que yo entré a historia porque me gustaba la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensé que esto iba a ir enfocado a la Segunda Guerra Mundial. Entré y es una perspectiva muy amplia de lo que significa el estudiar, el aprender, el aplicar historia, ¿no? Sí me visualizaba como investigador. No descarto la posibilidad porque yo hoy en día me dedico a la docencia. De hecho, salí aquí con mérito escolar y inmediatamente me brindaron la oportunidad de tomar una maestría, la que yo quisiera, del área que yo quisiera. Tomé la maestría en economía porque mi campo de interés era la economía histórica, era procesos políticos, y allá en Tijuana hay un programa de maestría y doctorado muy interesante que se llama Desarrollo Global. Estuve algunos meses, de hecho el primer semestre, y fue cuando gano el concurso de asignación de plazas para basificación a nivel estatal secundaria, y pues tengo que decidir, ¿no? Que me dedico ya a la investigación, que es de lo mío como historiador, o docencia. Y aprendí que también como historiadores, como licenciados en historias que aquí salimos, pues también tenemos varios campos de aplicación, y uno de ellos es la docencia, que más adelante les voy a estar platicando un poquito de ventajas, y no desventajas, sino áreas de oportunidades en donde ustedes, si quieren incursionar en el área en donde yo me encuentro, pueden ahí atacar, pueden ahí sobresalir. Y no es mentira, no se van a morir de hambre. Hay un montón de trabajo, Muchas gracias, licenciado.
licenciado Sergio. Yo creo que soy un caso especial. Yo no, cuando vine a la carrera, no me visualizaba como historiador, para serles sincero, ni siquiera había escuchado la palabra historiador. Yo quería ser profesor de historia, ¿no? Entonces me equivoqué de escuela. Quería ir a la normal de maestros y me equivoqué. Y pues ya cuando estuve aquí en la licenciatura, yo creo que la primera persona que me canalizó bien a lo que era ser un historiador fue la maestra Deidre Harman. Ella me explicó que me había equivocado totalmente y con su modo particular de explicar las cosas, y pues me gustó y decidí darle pues, hasta el final. Me gradué de la carrera, hice una tesis y sí conseguí trabajo de docente, pero luego me di cuenta de que en realidad me gusta un poquito más la investigación, pero ahorita estoy enfocado en la divulgación completamente. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Martín. Buenos días. Yo también, al igual que aquí con el compañero, pensé que esto era de ser maestro, ¿no? Y entré como trabajaba en el sistema educativo durante 10 años en la área administrativa, pues me di cuenta de los sueldos que ganaban los maestros, y pues quería ser maestro, ¿no? Entonces, primero la opción que tuve fue administración de empresas. De hecho, antes había estudiado contabilidad privada, y pues dije, lo mío es la administración, ¿no? Pero como me di cuenta por medio de una compañera que estuvo aquí, de que había la carrera de historia, pues me lancé sobre historia para ser maestro de historia. Entré por el gusto, pero más bien por otra cosa, ¿no? Cuando descubrí que era investigación, me gustó gracias al acompañamiento que dieron la maestra Heidi y el maestro May, el protocolo que llevé no lo llevé a término porque pues casi enseguida obtuve la plaza de maestro con tiempo completo, pues ya me dediqué a la docencia, ¿no? Entonces dije, voy a guardar dinero para ser investigador, pero pues no lo he logrado todavía y sigo todavía de docente. Muchas gracias. Licenciado David, ¿cuáles fueron tus experiencias que recuerdas como estudiante de la licenciatura en Historia? Me quedé dormido en una banca en Querétaro. Bueno. No, mis experiencias fue que expuse una dramatización medieval en 2 materias. Fui miembro del 132 en contra del fraude de Enrique Peña Nieto. Pero las más grandes experiencias eran los trabajos en equipo. O sea, el licenciado Martín Dorantes sabe que nuestra generación estuvo muy unida, o sea, y se debió mucho a que esta es una carrera que la agarras por vocación, o sea, no la agarras como un pretexto para volverse rico o ser poderoso, sino la agarras porque sabes que dentro del pasado ahí está tu identidad, ahí está lo que te gusta, y ver otras personas que con vocación, ustedes, pueden formalizar, pueden saber lo que a ustedes les gusta, pero que se aplique en otra región. Eso es un tesoro inolvidable. O sea, yo les recomiendo mucho que si pueden, vayan a los encuentros nacionales de estudiantes en historia y que conozcan a otros historiadores que les guste lo suyo, o sea, y que puedan hacer conexiones. Y si hay encuentros binacionales, porque no sé si sepan, pero aquí en Caléxico, en la Universidad de San Diego, campus de Imperial, hubo una carrera en historia por el doctor Carlos Herrera. O sea, nosotros, les voy a decir una cosa, la carrera de historia en cada ciudad es distinta, pero podemos darle en cada ciudad del mundo, porque compartimos raíces en común, porque compartimos un pasado en común, porque compartimos cada metodología en común. Y las materias de teoría de la historia con Hernán Franco, que las valoro mucho, eso es lo que puedes debatir contra otro historiador que esté en China, en la India, en África, en Europa, en América Latina, porque son las bases. O sea, aprovechen a los maestros, aprovechen sus experiencias, pero sean unidos en el sentido de que estando solos, o sea, siendo sectarios, o sea, ser egoístas con el tema, o sea, no quizás van a estar en un peldaño, pero van a pasar del cementerio de los archivos al cementerio de la biblioteca.
Muchas gracias, licenciado. Licenciado Arbel, ¿cuáles fueron sus experiencias que recuerde como estudiante de la licenciatura en Historia? Pues las desveladas después del viernes, irte. Por ejemplo, no sé, me encantaba a mí mucho el diálogo y el debate que entablaba con mis compañeros, con mis colegas de esa generación. Recuerdo mucho un viernes, ya ven que aquí pues tomamos clase viernes de 4 a 10, sábado de 7 a 1. El día sábado a las 7 de la mañana teníamos que presentar una exposición sobre el manifiesto comunista. Y ahí estoy con mi amigo, no, pues vamos a estudiar a tu casa. Bueno, pues vamos. Y era un viernes en la noche y nos pasamos, yo creo, como desde las 11 leyendo el manifiesto comunista, dialogando, compartiendo experiencias, como hasta las 4 de la mañana, 5 platicando, deconstruyéndolo. No, nos agarramos un debate filosófico muy denso, que es una de esas cosas que yo digo qué bonito es la carrera, porque es un trabajo intelectual, es un trabajo de análisis profundo, más allá de lo que te dicen las letras. Muy bonitos recuerdos, o sea, regresar, tenía mucho tiempo que no venía aquí a la facultad, y regresar, mirar los pasillos, mirar los salones, mirar a los docentes, maestros, doctores que me dieron, es bien bonito mirar también cómo ellos se han desarrollado como profesionales. Me hace sentir orgulloso de las enseñanzas que me dieron, y principalmente, además de las enseñanzas académicas, las enseñanzas humanas, porque en el ámbito en el que te desarrolles debes tú de aplicar lo ético y lo humano, y que nosotros gozamos de ese privilegio estudiando en ciencias humanas, que nos vuelven más humanos, y que eso lo podemos aplicar en cualquier ámbito laboral, y en este caso yo lo aplico en mi ámbito laboral, que es la docencia, la empatía, tolerancia, como también en el ámbito sindical, que es en donde también me desenvuelvo. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Sergio. Pues yo igual también me quedo un poquito con la convivencia que tuve con mis compañeros y con los docentes que me dieron clase. En especial, yo creo que las clases que más recuerdo son las de Servando Ortol. Creo que tuve la oportunidad de que me diera 2 semestres seguidos y me dio muchas buenas correcciones literarias. Lo hacía enojar mucho porque creo que yo durante todo mi proceso de la carrera y también durante todas las cosas que investigo, creo que he sido el que tiene los temas más extraños de todos. Entonces el doctor Ortol siempre decía, ¿qué? Y lo otro, pues también tuve la buena fortuna. Creo que en este momento es maestro aquí, Miguel. Entonces ya sabrán algunos que es un maestro, lo exigente que es, ¿no? Y entonces me tocó emprender con él muchos proyectos juntos. Entonces pues ya sabrán, ¿no? Es un poquito exigente y tenerlo de compañero. Entonces fuimos a muchas aventuras juntos, académicas. Entonces donde seguirle el paso a Miguel fue un poquito difícil, ¿no? Porque pues ya es un maestro consolidado, es una persona con mucha experiencia, y luego pues yo creo que, les digo, me tocaron los 3 veces campeones, yo creo, siempre lo voy a decir así. Me tocó que me diera clase Aide Grijalva, me tocó que me diera clase Servando Ortol, y me tocó que me diera Víctor Well, ¿no? Entonces, y me dieran seguidos, uno detrás de otro. Entonces, digo, a veces me dolía mucho la cabeza y decía, ya, por favor, ya no más. Pero, más que nada la convivencia, como dijeron aquí, el desarrollo. Al final, pues aprendí conceptos teóricos, aprendí a desarrollarme, a investigar, y creo que con eso me quedo, ¿no? Con todo lo que me dieron mis docentes. Muchas gracias, Sergio. Licenciado Martín. Experiencias yo creo que son muchas, ¿no? Desde que entras hasta que terminas. Yo me recuerdo que la maestra que de media 32.50 de unas copias, no me los pagó nunca, me engañó. Con el maestro Aguayo también experiencias que tuve muy buenas con él, con el maestro May. La experiencia de haber colaborado también con Magaña en la escritura de un libro, él me tiene como colaborador. Y son experiencias que hemos adquirido, que aquí, como dijo el compañero David, pues un grupo que formamos muy sólido, y un proyecto que sacamos en
que se llamó La Reformeada entre nosotros, y le faltó nada más difusión, y creo que ahorita lo están retomando algunas personas que están ahí, que es hacer como un turibús, algo así, que nosotros pues no lo inventamos, ¿no? Pero fue una de las grandes experiencias de haber convivido con los maestros, las enseñanzas y todo lo que me llevo, ¿no? Y estoy aquí, es otra de las experiencias, haber convivido con muchos y participado también en varias jornadas anteriores, ¿no? Muchas gracias, Martín. David, ¿qué hiciste para ser ese profesional que eres ahora? Es decir, ¿qué puertas tuviste que tocar y qué oportunidades se te presentaron en el camino? Fue el pensar que uno solo por sus propios medios no es suficiente. Fue el explorar, el levantarme, el hacer el contacto con las personas en el INA, el llegar una vez al IMEC y ver que era un centro de idiomas y preguntar quizás de una manera pues algo ingenua, decir, hoy tienen espacio para las ciencias humanas, y luego Juan Pablo Paredes, el doctor Juan Pablo Paredes me dijo, no, pero estamos abiertos, éntrale. Entonces, o sea, realmente esto del ser historiador, o sea, muchos está en el imaginario de que estamos en unos cubículos leyendo, transcribiendo, haciendo los cuadros, y sí, los historiadores Heidi, llevamos matemáticas también. Entonces los historiadores somos políticos también, o sea, los historiadores también creamos bienes públicos. La historia que publicamos es el compendio de las vivencias que de muchas personas. O sea, el profesional que yo puedo ser hoy, yo siento que estoy incompleto. Tal vez yo no me sienta todavía digno de decir que he triunfado, pero sí les puedo decir que el conocimiento que tengo fue muchas gracias a muchos maestros, en especial la maestra Heidi, el maestro Hernán, o sea, el maestro Marmay, Juan Carlos Vargas. O sea, se ve mucho a la generosidad, a la paciencia que me tuvieron. O sea, no digo que fui un alumno travieso, o sea, pero sí fue un alumno quizás un poco terco, pero, o sea, yo los invito a que si ustedes pueden crear entre ustedes, y ya lo dije una vez, o sea, sus propias redes, lo hagan. O sea, investiguen un tema que les apasione, vean otras personas que les apasione el tema, no celen sus temas. Alguien más va a tomar el tema y quizás va a hacer una revisión, pero yo creo que si ustedes confían en la historia, en las personas que la investigan, y vemos la manera de salir adelante juntos, otra cosa va a ser. O sea, hasta se pueden dar ponencias en las cervecerías artesanales, en varios lugares. O sea, exponer el tema y ir como misionero y exponer, porque la verdad es que hay un imaginario de que muchas personas dicen, es que no me gusta la historia porque es aburrida. Pero no es que sea aburrida, la historia es como el pasado que todos tenemos en común, y cualquier cosa tiene pasado. El fútbol y las artes, o sea, el cine, sí se puede llegar y podemos triunfar entre todos. Yo los invito a eso. Muchas gracias, David. ¿Rey? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué hiciste para ser ese profesional que eres ahora? ¿Qué puertas tuviste que tocar y qué oportunidades se te presentaron en el camino? No dejar de estudiar, no dejar de indagar tus temas de investigación y otros que tal vez no te gustan, pero siempre debes de pensar, esto me va a servir en algún momento. Yo recuerdo algunas materias, la carrera disfruté mucho, la verdad, la disfruté mucho, me encantaron todas las materias, pero hubo algunas en donde yo reconocía que no era bueno, que no se me daba ese tema. Sin embargo, se necesita disciplina, es decir, tengo que cumplir con la tarea, tengo que cumplir con esta lectura, no importa que se trata de un autor o de un tema que no me gusta, pero en algún momento me va a servir. Y yo creo que en la poca trayectoria que llevo como docente,
vaya que me ha servido cada una de las clases. No directamente, a veces algunas indirectas, pero sí te ayuda. También la otra es no dejarte vencer, o sea, puertas hay muchas, si se cierra una, busca otra. Yo antes de dar clase en escuela privada, particular, yo trabajé recién egresado y no me da vergüenza ni pena decirlo. Yo trabajé en una empresa de una llavecita que si debes van a tu puerta, te cobran y te quitan el artículo. Yo trabajé en eso unos meses, pero no por eso desistí de buscar una escuela, llevar currículum, esto y el otro. Y es relacionarte, es siempre decir, estoy en total disposición, tener la actitud de servicio. Y hay mucho campo laboral en lo del docente, y si ellos te miran que eres movido, si ellos te miran que le sabes intelectualmente, oye, pues tú también puedes dar esta materia, ¿por qué no? Pues sí, llevé una materia pero en la universidad, pero me la aviento, ¿por qué no? O sea, como dicen coloquialmente, el rifártela. Yo di filosofía, sociología, que son temas, se puede decir lejanas a lo que nosotros vemos aquí, pero si tienes curiosidad y si te interesa el conseguir más horas, el seguir chambeando, el adentrarte a esa empresa, el hacerte la confianza de los jefes, seguir subiendo, es pues, no vas a decir, no me la sé, yo no le sé eso, no, dame la materia y yo voy a investigar. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como licenciados en historia, que somos autodidactas, que por nosotros mismos buscamos, aprendemos y enseñamos. Muchas gracias, licenciado. Sergio, ¿Me repites la pregunta? ¿qué hiciste para ser ese profesional que eres ahora? ¿Qué puertas tuviste que tocar y qué oportunidades se te presentaron en el camino? Pues más que nada, lo primero que tuve que tocar fue pues base conmigo mismo, porque yo siempre me he dedicado a la industria, fábricas y todo eso, ¿no? Entonces, pues fue un giro de 360 pasarme a las ciencias humanas, no tenía nada que ver, y pues inclusive en este momento sigo un poquito en la industria. Siempre he tenido muy buena, por decirlo, carrera dentro de la industria, ¿no? Eso no me he detenido, mientras trabajaba también estudiaba. Y pues las oportunidades que tuve, más que nada las puertas que tuve que tocar, yo creí que iba a ser muy difícil pasar a la docencia. Sí estuve un poquito inactivo después de mi tesis, yo creo que me quedé en mis temas de investigación, pero cuando decidí buscar trabajo, sí pensé, dije, va a ser muy difícil llegar a algún lugar, o sea, no tengo base, no formo parte del magisterio, pero curiosamente la primera salida que di regresé con trabajo. Esto fue muy extraño porque fui a pedir una materia, Historia de México 2, para cubrirla, creo que era para cubrir la vacante nada más, ¿no? Una temporada, y regresé con Historia de México 3 y Cívica y Ética. Dije, bueno, tengo que renunciar a uno de los trabajos. Y estuve dando clases una temporada y después pues tuve que renunciar a la docencia, ¿no? Porque como lo comenté al principio, estoy más enfocado ahorita en la divulgación, y pues decidí darle ahí. Y como también decidí intentar estudiar la maestría, entonces dije, no, estoy abarcando mucho, me voy a detener y voy a detener la docencia porque pues, tengo un trabajo en la industria y aparte pues no estoy salido de la historia, sigo en la divulgación, estoy difundiendo. Y yo creo que esas son las puertas que tuve que tocar, no más que nada decidir quedarme en la carrera, la perseverancia, y decidir quedarme, pues como digo, en la historia y seguir adelante, perseverancia nada más. Muchas gracias, Sergio. Martín, ¿qué puertas tuviste que tocar? Pues no muchas, ¿verdad? Pero lo que hay que tener aquí es disciplina y disposición. Si no tienes disciplina para esta carrera o por cualquier otra, yo creo que por más que quieras no lo vas a lograr, ¿no? Tienes que tener una disciplina para trabajar, para entregar tareas, y tener disposición al último. Muchas veces cuando salimos de una carrera, cualquiera que sea, nos empezamos a cotizar muy alto, ¿no? Y no, hay que esperar una oportunidad y ser un poquito flexibles de que, ok, lo hago porque es una buena oportunidad, ¿no? Y me refiero a trabajar con maestros que te enseñan, y a veces lo haces por nada más, ¿cómo se llama? Pues
por tener el conocimiento. Yo aproveché mucho eso de que me pedían ayuda y lo hacía por conocer, por saber y por llegar más allá, ¿no? Y creo que ahorita las puertas que he tocado pues se han abierto. Tengo, ¿cómo se llama? La garantía de que esas puertas que se han cerrado atrás de mí las puedo volver a abrir porque he dejado buena huella, ¿no? Entonces yo creo que también, aparte de la exposición, debes de dejar una imagen para poder abrir esa puerta que cerró detrás de ti, ¿no? Y sería más o menos lo que hay que tener, lo que les pediría yo, que tuvieran la disposición y la disciplina para hacer su trabajo. Muchas gracias, Martín. David, ¿qué conocimientos y habilidades adquiriste en la licenciatura en Historia que te permite realizar tus actividades académicas? La teoría de la historia, el análisis del discurso, cómo evaluar las coyunturas políticas, o sea, las tablas cuantitativas de población, o sea, ayudaron mucho en la tesis, el modo de hacer entrevistas con Hernán y con la doctora Maricel, o sea, el saber qué preguntar, o sea, el cómo no poner incómodos a los entrevistados. También aprendes a empezar a ser más específico con un tema, acercando más el tema de estudio, o sea, o alejándolo, en el sentido como si fuera un zoom in o un zoom off, o sea, irte a lo general. Una herramienta que tuve fue el aprender a debatir. O sea, me acuerdo que esa materia nos las dio Hayden y yo tuve que defender la estela de luz de la Ciudad de México. O sea, que muchos sabemos que eso fue un fraude financiero que se hizo, pero tuve que defenderlo. O sea, tuve que decir cosas a favor de la estela de luz. Y esas habilidades para debatir son buenas. Porque la historia es razonar, pero también en la historia es una dialéctica, o sea, no existe una historia de un tema, existen muchas historias de un tema, o sea, como el tema de Bárbara, o sea, que se vio en la ponencia anterior, o sea, cuántos debates no se han de haber hecho dentro de la historiografía, y eso es lo que ustedes van a ver a futuro, y no es tampoco tomárselo personal, sino son distintas herramientas que uno va viendo, o sea, incluso la tesis que hice fue un debate, o sea, un debate en si la ciudad se hizo de manera planificada o improvisada, o sea, también el análisis de clases sociales, o sea, es una herramienta, o sea, el materialismo económico que me enseñó el profesor Juan Carlos Vargas del marxismo, o sea, posteriormente aprendí la historia urbana, de cómo leer las ciudades, las partes económicas, donde están ciertas clases sociales también, o sea, y también el presentar un tema, o sea, el no sobrecargar de información y estar seguro de que el verdadero reto en una ponencia no es la exposición, sino son las preguntas que te van a hacer. Porque tienes que saber conocer el tema y lo tienes que aterrizar. Porque cada uno puede ver errores en el tema que uno estudia, por más que sea su tema de doctorado, y uno tiene que usar su raciocinio. Esas son las herramientas. Muchas gracias, David. Herrey, ¿tus conocimientos y habilidades? Pues la carrera no se enfoca al 100% en la docencia, sin embargo es un 5-10% lo que se enfoca, pero en el conocimiento académico de la historia pues es fundamental, ¿no? Para las materias que he impartido, como les comenté, geografía, historia de México, prehispánica, siglo XIX, contemporánea, historia universal. El conocimiento académico que nos enseñan aquí nos hace sobresalir que otros profesionales de la educación enfocados en la historia. La ventaja que tenemos es que somos especialistas en el conocimiento histórico, tanto en la investigación como en el conocimiento histórico. Y de manera particular, yo te lo comparto, al momento de que yo realicé el examen de oposición para obtener plaza
de profesor docente en el sistema educativo estatal, fui de los más altos, porque todo el estado compite. Acuérdense que todo es una competencia. Entonces, de 70, 80 personas que competimos, yo quedé como en el lugar 20, ¿qué hubo? Algo así. Entonces, dice mucho pues de que el conocimiento académico que aquí nos enseñan es muy bueno. Y ya una vez aplicándolo en mis clases, pues de ahí se basa todo. También la investigación, el ser autodidacta, de que, ok, obtienes tus libros de historia, de que vas a brindar tus clases, pero también tú sabes que tienes aquí una lectura que habla sobre esto, y por qué no incluir en tu clase, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, por qué no incluir un poquito en tu diapositiva algo sobre el magonismo, o de la independencia, que hace poco acabo de dar el tema porque pues, tenemos poco que iniciamos ciclo escolar, de la independencia de México, hablar un poquito de Francisco I de Verdad. Entonces, esa ventaja académica que tenemos como historiadores de que hemos leído más allá de lo oficial, nos permite ampliar nuestras clases y obviamente ampliar el espectro del conocimiento de nuestros alumnos. Pero aunque ustedes crean que teoría de la historia o historiografías no tiene nada que ver con docencia, sí tiene que ver, porque si eres creativo y encuentras la manera de adentrar esos temas en tus clases, vas a tener un resultado muy favorable con tus alumnos. Que de hecho en segundo grado, en Historia de México 2, básicamente es historia prehispánica, el segundo y tercer trimestre, pero en primer trimestre ya se está aperturando lo que es la investigación histórica. Además, el plan educativo del 2011 y del 2017 también, se incluye lo que es la UCA, la Unidad de Construcción del Aprendizaje. Básicamente es que los alumnos investigan por sí solos un tema. Y eso, para que ellos puedan realizarlo, tú el primer trimestre en segundo grado les debes de enseñar temas muy básicos sobre investigación, conceptos, las fuentes históricas, metodología, recolección de datos, etc. Entonces, ustedes pueden creer que tal vez no tiene mucho que ver las con otras. Sí tienen, solamente es cuestión de que sepamos realizar una transversalidad. O sea, esto que puedo obtener de aquí, esta otra, a ver qué puedo extraer de aquí. Y es muy nutritivo. Muchas gracias, Sergio. Sergio, ¿qué habilidades o conocimientos adquiriste en la licenciatura en historia? Como yo lo comenté anteriormente, yo soy pues, técnico, ¿no? Técnico en informática. Y pues me dedico a la divulgación, ¿no? Y las habilidades que obtuve en la carrera, pues lo voy a poner así a modo rápido. Sería pues hermenéutica, jueguística, historiografía. Que estas herramientas me sirvieron para llenarme de contenido, hacer una recopilación de contenidos, porque más que nada lo que hago dentro de la divulgación fue lo que hice, fue en la base de datos AGN que tienen aquí en la UABC, dentro de la biblioteca, la digitalicé completa y la cargué a la red y la puse a disponibilidad de todos, ¿no? Y entonces en base a ahí fui creando contenido y lo que construí después, o lo que me enseñaron aquí para construir después, fue eso, empezar a discernir entre las fuentes que hay en la red o los libros, cuáles eran, por así decirlo, de valor, cuáles contenían aparato crítico, cuáles, por así decirlo, se alejaban de la historia, o cuáles eran un libro, una repetición de otro. Aprendí formas para abstraer información de lugares como el archivo, como revistas, como otros sitios web, ¿no? Y esto me llevó pues a construir, como dijeron ahorita, construir una página que es un archivo de historia de Baja California que puse a la disposición del público, que es la que administro y es la que alimento, y ahí es donde comparto todos los hallazgos que tengo, ¿no? Pero más que nada, la habilidad que aprendí aquí fue la habilidad de rescatar y de comprender textos históricos, y no es que no tengan valor, sino aquellos, por así decirlo, de unas revistas, encontrar aquellos textos que eran referentes a la historia del norte de México, a la historia de la Baja California, a la historia de Mexicali, y con eso construir yo un sitio que los pudiera albergar, los pudiera contener a todos, o la mayoría de los que he encontrado y que creo que son de valor, y presentarlos de manera al público, ¿no? Más que nada, como diría el maestro, a grosso modo,
presentarlos todos juntos para que los pudieran consultar los estudiantes, ¿no? Y sobre todo, pues, el gran proyecto fue ese, construir la base de datos digital, ¿no? Como soy técnico ahí, si quieren, al final pueden, traje unos QRs y pueden consultar el trabajo ustedes mismos, ¿no? Y ver si es un trabajo de calidad o de valor, los voy a dejar aquí, los pueden consultar con su teléfono, ¿no? Pero para que miren eso que se logró hacer, y lo pude hacer gracias porque el conocimiento técnico ya lo tenía, pero no sabía qué contenido albergar, ¿no? Y eso fue lo que me enseñaron mis maestros, ¿no? Mis profesores, a poder discernir entre cuáles eran unos textos divulgativos, cuáles eran informativos, cuáles eran textos científicos, ¿no? Y eso me ayudó mucho a seguir desarrollando mis habilidades de construcción. Sí, gracias. Martín, conocimientos y habilidades. Conocimientos, yo creo que los conocimientos los adquirí aquí, las habilidades también las adquirí aquí completamente, ¿no? Yo venía de ser administrador, de ser contador público, y a ser historiador pues fue un gran cambio, ¿no? Y pasar a la docencia me ayudó enormemente las clases que adquirí, que me dieron aquí, todos los maestros me ayudaron, y yo creo que una de las cosas que me quedó grabado durante una conferencia que dio el maestro Magaña, de que la historia se puede divulgar de cualquier forma, no necesita ser investigador o historiador para divulgar la historia, ¿no? Yo creo que si soy docente tengo que buscar la forma, y eso es lo que me enseñó también aquí la facultad y la vida que adquirí, de especializarme en lo que voy a hacer, ¿no? Si voy a ser docente durante el tiempo, quiero ser el mejor docente, o tener las habilidades para ser docente, y las he buscado, ¿no? Hice una especialidad en docencia de la historia por la Universidad Autónoma Nacional de México a distancia, y estoy ahorita haciendo la maestría en educación, ¿no? Porque busco mejorar más habilidades como docente. Pero las habilidades que me dio, yo creo que los principios y la base que me dieron para ser docente la adquirí de la carrera de licenciatura de historia. Muchas gracias, licenciado Martín. Agradecemos la participación de los 13 egresados de la carrera de Historia por la UABC, quienes nos expusieron sus casos de éxito. Así culmina la cuarta y última actividad en el Día de las Jornadas Nacionales de Historia, en su 8ª edición. Gracias por su atención. Preguntas. El papelito, ya saben la dinámica. En lo que salen más preguntas. Para Sergio y David, ¿cómo fue el proceso de realizar tesis? Recomienden a los estudiantes ¿Es recomendable a los estudiantes titularse por tesis? La respuesta más cliché depende del contexto. O sea, el hacer tesis en una licenciatura, voy a ser crudo y esto no va a sonar bonito, o sea, es un periodo desde cierto punto de vista laboral un poco incómodo porque no tienes el título, no puedes ejercer, y un desgaste de un trabajo de tesis es como un trabajo, o sea, es hacer bases de datos, es ir con personas, y esas personas te pueden declinar a última hora cuando te hacen las entrevistas. Claro que es bueno, porque perfeccionas tu propia línea de investigación, y luego tienes para tu primer libro, o sea, y aparte de eso ya formas parte de la historiografía en el nicho donde tú estás, en el área donde tú estás creando, o sea, es muy recomendable hacerlo, pero no es obligatorio. Y me da gusto que no sea obligatorio, porque hay, por ejemplo,
estudiantes que tienen familia, que quieren educarse más a la docencia, a la difusión, o sea, o que ya tienen una plaza. Por ejemplo, yo sé que en ciertas situaciones no es recomendable, pero si realmente te quieres poner a prueba, hagan la tesis, pero háganlo de una manera donde ustedes busquen probar una hipótesis y no tanto busquen innovar, porque esas dos ideas que divergen, que estoy mencionando, es lo que va a llevar a que el proyecto sea muy ambicioso, pero va a llegar donde lleguen a la contradicción de que si quieren un proyecto muy ambicioso, las fuentes tienen que ser proporcional a lo que uno ambiciona. Y en las condiciones materiales puede que no estén esas fuentes de las que quieres abarcar en la tesis por situaciones históricas, incluso políticas. O sea, entonces, tengan un maestro de tesis que sea empático también, y les aconsejo que lo disfruten, pero cuando venga otra persona y quiera hacer una tesis, hay que recibirlos con los brazos abiertos, de ayudarlos, que cada vez sea más fácil para las nuevas generaciones hacer tesis, proporcionar información, recomendar congresos, recomendar contactos, o sea, porque a base de redes de contactos pude dar con un señor que tenía 100 años de edad, José Alberto Delgado Romero, y eso fue gracias a la cuestión social. Eso es todo. En mi caso yo sí les recomendaría que sí, se animen a hacer la tesis, en especial si pueden continuar al final de la carrera cuando les piden hacer un protocolo, así como a modo de prueba. Si pueden seguir su protocolo es lo más conveniente porque ya lo van trabajando de la carrera, van conociendo su tema de investigación, y lo que les puedo decir, como dije mi compañero, sí es un trabajo muy duro, muy arduo, pero traten de hacerlo de un tema que les guste, ¿no? Un tema congruente, pero anímense, no puede pasar la tesis de que fracasen, y eso sería todo, ¿no? No pasa nada, se dice y no pasa nada, ¿no? Se pueden equivocar en su hipótesis, más que nada, no, como dijeron, no es obligatorio que la tengan que hacer efectiva, o sea, que la terminen, hagan el intento, no se queden en no la voy a hacer, hagan el intento, desarrollen el protocolo, hagan la investigación. Yo cuando estuve haciendo mi tesis de licenciatura, me di cuenta que no paraba de comprar libros. Era la excusa perfecta para comprar y comprar y comprar libros, ¿no? Y quería leer y leer y leer el siguiente libro. O sea, al final dije, no, tengo que detener esto porque si no, no voy a terminar nunca, ¿no? Pero sí, el ejercicio es interesante, es constructivo, es desarrollador, y al final, como en mi caso, ¿no? Yo sí pensé cuando la inicié que no la iba a terminar. Así que, ¿saben qué? Pero con esta idea. Pero la experiencia la necesito, ¿no? La experiencia de construir un trabajo un poquito más grande a lo que estamos acostumbrados. Por lo general estamos acostumbrados a hacer trabajos hasta máximo 20, 25 hojas. Hasta ahí no es lo más que yo creo que nos llegan a pedir en un trabajo final de materia. Pero hacer el ejercicio de la construcción de la tesis a mí me gustó mucho. Tanto así que ahorita que estoy tratando de entrar a la maestría y me piden un protocolo. Cada vez que lo termino el protocolo siento que no es suficiente y quiero hacerlo más grande, más grande, más grande. Y no, al final no es un ejercicio tan difícil. Sí es difícil, pero no es tan difícil, no es tan extenuante, sí, pero sí requiere cierta disciplina, cierta concentración y cierta congruencia con tu tema de investigación. Y entonces tienes que escoger algo que te agrade, algo que te guste, porque si escoges algo muy forzado no lo vas a terminar. Pero yo sí les recomendaría que intentaran hacer el ejercicio al final de sus carreras, de intentar desarrollar una tesis, porque les va a servir. En algún momento van a querer escribir un artículo, van a querer escribir una reseña, van a querer hacer otro protocolo para entrar a una maestría, o van a querer hacer algo, y les va a hacer falta esa experiencia de construcción de una tesis. No es necesario que la terminen, que sea la hipótesis correcta, inténtenlo, la experiencia les va a agradar, les va a servir. Y al final, si la logran, van a tener una tesis de licenciatura, van a voltear hacia atrás y se van a dar cuenta que construyeron algo, como dijo el compañero, que es de trascendencia para la historiografía de la localidad,
algo que les gustó a ustedes y algo que a lo mejor pueden seguir en un nivel superior ese tema. Y en parte sí. Gracias, licenciado Sergio. Una pregunta más, porque cuestiones de tiempo ya no nos dan para hacer todas las preguntas que nos llegaron. Para ambos maestros, comenzamos contigo, licenciado Rey. ¿Qué se necesita para ingresar en la docencia? ¿Algún currículum previo? Bueno, les voy a platicar mi experiencia. Ustedes saben que la educación en México hay dos vertientes, educación pública y educación privada. Yo te recomiendo por experiencia propia que incursiones dando clase en escuelas privadas. Ejemplo, no es comercial, pero la verdad donde yo inicié fue en el grupo educativo 16 de septiembre, que va de preescolar a secundaria, se llama Colegio Internacional Bilingüe, y de preparatoria a posgrados se llama 16 de septiembre. Todo eso es grupo 16 de septiembre. Pero es muy noble la institución porque te da la oportunidad, a nosotros como licenciados especialistas en historia, el sistema educativo, la SEP, para secundaria y para preparatoria pide que sean especialistas. Ya no es como otras épocas, hace 15, 20 años, en donde se priorizaba a los normalistas para que entraran en los salones de clase. Ahora cualquier ingeniero, cualquier licenciado que sea afín al área en el que va a dar clase, puede ingresar al sistema educativo público-privado. Yo les recomiendo que toquen puertas, que si una o dos puertas se cierran, ustedes sigan investigando. Hay muchísimos colegios, pero si pueden, hagan el esfuerzo por entrar a 16 de septiembre. ¿Por qué? Y no es por darles un comercial ni nada, ni darles difusión a ellos, pero me siento agradecido por la oportunidad que ellos me brindaron. Dentro de 16 de septiembre hay un área de formación profesional para los maestros que se llama CECLAT. CECLAT básicamente te capacita para dar clases ejemplares, que es lo que pide el sistema educativo. Clases muestra ejemplar. ¿Cómo se desarrolla una clase? Primero la planeación de la clase, tu inicio de clase, desarrollo, evaluaciones, diagnósticos, etc. Y evaluación al final. Son como un mes de curso más o menos y está súper padre, ¿eh? Aprendes muchísimo. Los maestros que te están dando esa capacitación son los mismos maestros que te van a enseñar en maestría o doctorado ahí en 16 de septiembre. Y la ventaja que se tiene pues es que tú al ser maestro docente de ese grupo tienes facilidad de pago para hacer tu maestría en educación o doctorado en educación. Mi trayectoria es, yo di clase en escuela privada y al año apliqué, dije pues no pierdo nada, dije voy a aplicar el examen de posición. Muchos me dijeron no te la van a dar la plaza, tienes muy poquita experiencia dando clase, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja fue que tenemos mucho conocimiento académico y eso te da muchos puntos en el examen, créanme. Porque el examen es por áreas. Si tú vas para historia, te hacen examen de historia. Si tú vas para formación cívica-ética, te hacen de formación cívica-ética. De geografía, te hacen de geografía. Entonces, cuando obtengo la plaza en el sistema educativo estatal, yo ya traía esta escuela de la 16 de septiembre, ya estas capacitaciones, y es cuando yo, ya dentro del sistema educativo, ya con mis horas base, no hay problema de pago, eso es de interinos, no se preocupen, horas base sí es asegurado el pago, no tengan miedo tampoco a incursionar como interinos, también les recomiendo mucho que hablen, que pregunten cómo está el rollo del sindicato, de los sindicatos que existen magisteriales en México. En este caso yo soy representante sindical de la sección 37 en el centro de trabajo en el que me encontraba en Tijuana. Aún sigo estando dentro del CENTE y créanme que es también muy noble porque existen capacitaciones. Incluso dentro ya del sistema educativo, en los consejos técnicos escolares aprendes muchísimo. La carrera de historia me enseñó mucho lo académico, pero lo docente me lo está enseñando el trabajo, el seguir, estar al contacto con mis compañeros, tomar los CTEs. De hecho, ayer tuve un curso de planeación didáctica con enfoque inclusivo, muy interesante, que yo tengo que llegar a hacer planeaciones a mi casa, pero es muy bonito.
Está muy padre. Entonces, yo te recomiendo eso. Entra a una institución privada, si puedes, 16 de septiembre, ojalá y sea así, porque es muy noble la institución, te acoge. Y posteriormente haz el examen de oposición. Por lo regular siempre los exámenes, las convocatorias salen en febrero, marzo para entregar papeleo en abril y mayo, hacer el examen y te dan los resultados en agosto. Anímense y no tengan miedo a tocar puertas. Es una experiencia muy bonita y no se van a morir de hambre, créanme. Muchas gracias, licenciado Rey. Licenciado Martín. ¿Cuál era la pregunta? No tiene la persona que le escribió, pero la pregunta va: ¿qué se necesita para ingresar en la docencia? ¿Algún currículum previo? Pues afortunadamente para muchos de nosotros no te piden tanta experiencia, ¿no? Como dice que el compañero, con tener las habilidades y pasar el examen, ya lo demás lo pones tú, ¿no? Yo sigo diciendo que en cuanto llegas hay que aprovechar la oportunidad y ser el mejor, ¿no? Y destacarte dentro de del área que vas a estar. Yo cuando hice el examen era para hacer no tanto de conocimientos de historia, era más bien de habilidades para ser docente. Si sabes distinguir, no sé, todo eso, la inclusión y todo eso que viene ahorita, no era tanto de conocimientos, pero si van a entrar, es algo muy bonito ser docente, es una parte también de ser historiador, divulgar la historia y enseñar a los que vienen arrancando apenas en secundaria, ¿no? Conmigo el compañero hay una oportunidad en segundo año de grado de que les enseñas los primeros pasos para ser investigador, ¿no? Para ser historiador, como son análisis de fuentes, de búsqueda de fuentes y todo eso, ¿no? Entonces, ya estando ahí, pues aprovechen la oportunidad y, como dijo el compañero, láncense, ¿no? Es una muy buena oportunidad para divulgar la historia de otra forma. Muchas gracias, Martín. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, le hacemos el reconocimiento al licenciado David Martínez Vázquez por su participación en el conversatorio de la mesa de egresados, realizada en el marco de las 8ª jornadas de historia que se llevó a cabo del 18 de noviembre al 19 de noviembre de 2022 en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Hay una más. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California extiende la presente constancia al licenciado Sergio Manuel Andrade Cano por su participación en el conversatorio de la mesa de egresados, realizada en el marco de las 8ª Jornadas Nacionales de Historia que se llevó a cabo del 18 de noviembre al 19 de noviembre de 2022 en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. ¿Hay otras constancias? Sí, sí están. Faltan una. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California extiende la presente constancia a licenciado Hervey Arce Ravelo por su participación en el conversatorio de la mesa de egresados, realizada en el marco de la 8ª jornadas de historia, que se llevó a cabo del 18 de noviembre al 19 de noviembre de 2022 en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Bien, con esto concluimos la mesa de egresados. Muchas gracias por su atención, estimado público.